recostado sobre el océano Atlántico, en el límite con Brasil, se encuentra un bello lugar, Rocha, donde yo nací, al este del territorio uruguayo. Se caracteriza por su hermoso paisaje, costas oceánicas, sierras, palmares, lagunas, bañados, y en su zona urbana, callejuelas de adoquines y antiguas casonas. Y es aquí donde habitan infinidad de historias que se pueden escuchar si cerramos los ojos y sentimos el viento sobre las dunas o el sonido del mar o pasos de fantasmas en las callejuelas. La historia que yo les voy a contar sucedió en un pueblito de pescadores en la costa oceánica, Balizas. Fue recopilada por un amigo escritor, Fernando Casella, en su libro Relatos de Rocha Fantástico. Pablo llegó a ese pueblito de pescadores hace más de 40 años. Era un hombre callado, tranquilo, como también lo era su vida. Nadie le preguntó nada cuando llegó. Eran épocas difíciles y la gente prefería no saber para no comprometerse. Pero enseguida empezaron los rumores. ¿Sería tal vez un contrabandista, el forastero? ¿Un guerrillero? ¿Un prófugo de la justicia? ¿Un ladrón? Él nunca desmintió ni afirmó las cosas que se decían de él. Y tal vez por esa actitud fue que no era querido en el pueblo. No había simpatía con él. Solamente Clara, la hermana del carrero del pueblo, lo defendía y decía que él era un buen muchacho, que no quería hablar de su vida, que lo dejaran tranquilo. Y pronto se pudo ver al forastero muy entusiasmado conversando con Clara. Frente a la bronca de su hermano y de todos sus amigos que la codiciaban porque Clara era muy hermosa, era una joven de pelo azabache hasta la cintura, con ojos oscuros. Pero ella prefirió al enigmático Pablo. Él construyó un ranchito a las afueras de Balizas. Lo hizo solo, claro. En la zafra del camarón fue el que obtuvo mayores ganancias. Era un gran trabajador y con la pesca y una changa por acá y una changa por allá, le daba para vivir. Clara iba cada vez más seguido a su rancho, a pesar de que su hermano la rezongaba y le decía que no podía ser que prefiriera a un forastero. Y esa relación se fue afianzando hasta que terminaron viviendo juntos. Y se los podía ver a la orilla del mar, caminando descalzos en el agua, con el pelo al viento, riéndose a carcajadas rumbo al cerro de la Buenavista. Todos lo envidiaban. Una tarde de invierno, Pablo entró al mar a colocar un trasmayo en su bote. Se desató la virazón y con ella una tormenta furiosa. Y el bote de Pablo no apareció. Ahí se quedó Clara esperándolo toda la tarde y a la siguiente y a la otra. Uno de esos días aparecieron unas boyas que decían que eran del bote de Pablo. Y ella lo esperaba. Cada vez iba menos a su casa. Se fue quedando desaliñada. Empezó a perder la cordura. Y maldecía a su hermano y a sus amigos y a todos los del pueblo que habían sido tan crueles con su enamorado. Y ahí estaba, desgreñada, con una apariencia totalmente
horrible. Un día gritaba de que Pablo se había transformado en una gaviota y corría entre ellas y que vendría a buscarla. Y se la podía ver con un saco negro, con los brazos pegados, corriendo, con pasos cortitos, atrás de las gaviotas, emitiendo graznidos. Cuando los turistas bajaban a la playa y veían a aquella mujer como loca corriendo entre las dunas con las gaviotas, se sorprendían. Con el tiempo recibió el sobrenombre de la mujer gaviota y así se la conoció por muchísimo, muchísimo tiempo. Una madrugada, los pobladores encontraron a Clara arrollada en unas dunas y el forense dictaminó que había muerto. Había muerto por hipotermia, dijo. Pero todos en el pueblo sabían que Clara había muerto de amor. Y cuentan que desde esa época hasta ahora, los hijos de los pescadores de aquella época lo siguen afirmando, que cuando vuelven con sus barcas al finalizar la jornada y pasan por aquellas 3 islas cercanas a la costa, en una de ellas, sí, en la isla encantada, hay una parejita de gaviotas separadas del resto de la bandada, que cuando ven las barquitas sobrevuelan arriba de ellas hasta la orilla. Y cuando los barquitos ya están bajando las redes y se están por ir, pueden verlas cómo vuelan hacia el cerro de la Buena Vista. Y muchos de ellos juran que las escucharon reír.